días. Tenemos con Buenos nosotros a días. Víctor Cortizo, abogado de la firma legal cortizolegal.com, profesor de universidad, director de un grado que a mí me da bastante envidia porque es el grado de videojuegos, un grado transversal donde se puede aprender de todo: economía, historia, cultura, diseño de videojuegos, programación y tecnología. Es además doctorando, está haciendo un trabajo de investigación en la Universidad de Distancia de Madrid, UDIMA, y tengo la suerte de ser su director de tesis doctoral. Además, ganó un concurso del Ayuntamiento de Madrid para ser el representante oficial e institucional de la ciudad de Madrid en China para intentar captar inversiones chinas. Por tanto, es, como decía el profesor Ramírez al principio, una de esas personas que está entre el mundo académico y el mundo real y tiene las dos experiencias. Víctor es uno de los mayores conocedores de la introhistoria de la nueva ruta de la seda y, entre otras cosas, o entre otros menesteres, porque tiene muchos más. No vamos a hablar aquí, o sí, como tú quieras, de lo que estás desarrollando en tu tesis doctoral, pero de eso cuenta poco, que soy tu director de tesis, no cuentes mucho, y por eso me he referido más a lo que es la nueva ruta de la seda, porque también, como decía nuestro anterior ponente Guillermo, pues probablemente acabe reconfigurando lo que son las relaciones en el mundo. Y no es que sea una cosa nueva la ruta de la seda tiene más de 2000 años y está construida sobre otra más antigua, que era la ruta del jade, porque el capitalismo comenzó con el comercio de la primera tecnología que había en el planeta Tierra. Y la primera tecnología que desarrollamos los humanos eran las piedras de sílex talladas. Tardamos 1.000.000 de años en pasar de una piedra bruta a una piedra tallada. Y después de 1.000.000 de años, con esas piedras de jade o de sílex, que se comerciaban, se vendían, se intercambiaban por otras cosas, se estableció, parece ser, yo lo he leído en fuentes chinas, esa ruta de la seda. Por tanto, estamos hablando de algo más que bimilenario. Bueno, yo sin más, Víctor, tienes la tribuna, la palabra, y sí que recomendaría a las personas que están por aquí en la sala que luego te hagan preguntas, porque es donde está muchas veces el valor añadido de las propias sesiones. Sin más, yo me callo. Víctor, adelante, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación y, como siempre, pues es un placer poder comunicar aquello que nos gusta, ¿no? Aquello que nos apasiona, porque realmente China, si yo tuviera que definirla, es una pasión, ¿no? Y una vez que uno supera un primer viaje, un segundo viaje, empieza a darse cuenta de las dificultades y persevera y hace gala de esa virtud tan china de la paciencia y la perseverancia, pues no puede sino ser un defensor apasionado de algo, lo que no significa que sea un defensor ciego, ¿no? Sino un defensor que conoce y, como conoce, ve posibilidades de muchas cosas, ¿no? También riesgos, que yo voy a intentar resumir. Son ya muchos años en China, desde el año 2004, con una media de no menos de 4 o 5 viajes anuales y, por lo tanto, pues muchos de los elementos y de las convicciones y de las expresiones están apoyadas igual en una actividad académica increíble de investigación de una determinada área, pero sí creo que ha sido una experiencia personal. Y casi todo lo que yo puedo afirmar a veces de una manera muy categórica es el resultado de un convencimiento al que llego desde un camino no siempre fácil, ¿no? Lo que es la realidad es que estamos en un entorno mundial complicado, un entorno mundial que anticipa lo que iba a venir. Yo creo que esta es una de las ideas importantes. Se puede acelerar la importancia de China en ciertos ámbitos, pero era evidente que China estaba ganando protagonismo en ciertos ámbitos. Lo que pasa es que si viene yo lo llamo casi conflicto, ¿no?, tan grande como lo que el derivado de la presencia del COVID-19, pues automáticamente quien está mejor preparado pone en valor muchas más cosas. Igual que en China han sido capaces de poner en valor una eficacia que igual no es posible en un país con otro sistema político, pero que allí sí lo ha sido, aquí pues también nos va dejando grandes incoherencias, ¿no? Pensar que, por poner una noticia de hoy aprueben hacer PCRs a personas que vengan de partidos de países de riesgo en aeropuertos es kafkiano, cuando fue una medida que implementó China prácticamente en el minuto uno. Y aquí hemos tardado 7 meses en hacer algo tan obvio y tan evidente como controlar a cierta población de fuera. Por lo tanto, lo que está claro es que lo que voy a intentar en esta exposición rápida es hacer una visión de la ruta de la seda. No voy a repetir muchas cosas que hayan dicho ya los fantásticos ponentes que me han precedido, pero sí un poco por puntualizar de cada un poco la conclusión, que es el título o el enfoque de esta conferencia, que es España en la ruta de la seda, ¿no? Desde luego, lo que está claro es que no tiene ningún sentido, por mucho que ellos no
no se haga a veces muy conscientes que China no busca aportar conjuntamente con el resto del mundo, ¿no? Yo creo que me da igual la intención que China tenga, ¿eh? Yo siempre digo, bueno, puede ser una intención política, económica, lo importante es que nosotros tengamos nuestra visión también. Mi problema no es dónde está el otro, sino dónde quiero estar yo. El problema de China no es que China tenga una visión, una estrategia muy marcada de la ruta de la seda, que ahora lo vamos a comentar un poquito, sino que frente a esa estrategia se encuentra el vacío de muchos países que simplemente no tienen nada, tienen las manos vacías y no tienen ningún tipo de estrategia definida. Y entre esos, lógicamente, muy a mi pesar, se encuentra este país al que tanto queremos, que se llama España y que sigue siempre en una especie de tierra de nadie en la política internacional y también en sus relaciones internacionales que nos penaliza mucho. Desde luego, unos datos iniciales que tienen que ver con este proyecto, con el proyecto de la Ruta de la Seda, aunque la terminología la voy a comentar en unos minutos, es con un COVID que está arrasando por todas partes, pues evidentemente es una garantía de su comercio exterior, ¿no? En la primera mitad del año, en datos que publica el Ministerio de Comercio chino, las empresas chinas, primera mitad del 2020, han invertido 7.200 millones de euros en inversión directa no financiera en 54 países, con un crecimiento del 23%, casi el 24% con respecto al año anterior. O sea, incluso sabiendo, insisto, que en la primera mitad del año es cuando el COVID aún no había llegado a Europa y ya estaba en China desde el mes de enero febrero. Por lo tanto, esto es un dato. En pleno conflicto son capaces de crecer casi un 24%. Pero si hablamos de obras internacionales, entre enero y junio del 2020, nuevamente con datos chinos, se han firmado 2.289 contratos en obras en 59 países, ¿no? Con un importe total de contratos de 55.000 millones de euros. Ese es otro dato del primer semestre del año, insisto, en pleno conflicto, en plena crisis del COVID. Pero lo que es verdad es que esa parte tiene una contraparte que nos tiene que hacer pensar, ¿no? En el 2018, porque no he conseguido datos más actuales y eso ya de por sí es toda una expresión, solamente el 3% de las empresas que participaban en algún proyecto de la nueva Ruta de la Seda eran empresas extranjeras. Y tiendo a pensar que en el año 2019 no será muy superior esta cifra, ni en el año 2020. Es decir, es un proyecto global, llega a 59 países, tiene unos impactos económicos brutales y, sin embargo, solamente el 3% de las empresas que participan en esta brutal lista de empresas, de proyectos, son empresas no chinas y eso todo también se puede convertir en una pequeña rémora donde podemos detectar que seguramente este proyecto no está cumpliendo los objetivos como los quería. Podemos seguir poniendo más ejemplos, ¿no? Tenemos los famosos trenes China-Europa. Haré también una mención al nuestro. Bueno, en realidad, en la primera mitad del año 2020 ha habido 5.122 trenes operados, recorridos, y es un crecimiento de un 36%. De hecho, ha supuesto una contribución enorme a la estabilización de una cadena industrial, suministro, logística o incluso pues, el famoso material sanitario que hemos descubierto con el coronavirus que España no apenas fabricaba mascarillas porque hace mucho tiempo que nos ha parecido que ese valor añadido de un producto de esa categoría pues que lo hicieran en China, ¿no? Y ahora seguramente nos planteamos si no tenemos que revisar cuáles son nuestros planes de industrialización y si bien podamos deslocalizar ciertos temas, no habría que recuperar cierta capacidad industrial. Lo que sí está claro es que es un proyecto que todavía no ha conseguido implicar a todos los países que podrían aportar y que en todo caso lleva a experimentar la noción de la Ruta de la Seda, y sigo diciendo que el nombre sigue siendo provisional, como algo pasivo. Bueno, yo soy un mero receptor, que vengan los chinos, que hagan obras, que hagan cosas conmigo, pero en realidad yo, de alguna manera, no tengo mayor implicación ni mayor interés en estar aquí, ¿no? Es cierto que este modelo surge en un momento en el cual surge un proteccionismo en algunos países, no me voy a parar lógicamente en estas cosas, un cierto incremento del unilateralismo y que además, de alguna manera, China convierte este modelo en su determinación de su aperturismo. Pero, y ya paralizo el aperturismo tal y como ellos lo entienden, con un modelo propio que sin duda está abierto a una acogida y una participación de otros países, pero que no lo hace probablemente desde unas claves culturales que a veces podamos entender, ¿no? La clave es que tampoco ha dejado de crecer la actividad política de China, ¿no? Hasta septiembre del 2020, hasta hace un par de meses, China había rubricado documentos
o acuerdos vinculados para construir o desarrollar muy ampliamente, en muchos casos, el proyecto de la nueva ruta de la seda, con más de 200 documentos firmados con 138 países y 100 organizaciones internacionales. Es decir, a pesar de todo y a pesar de la crítica, lo ha dicho la ponencia anterior en algún momento, el hecho objetivo es que esto es así. Pero añado igual la influencia mediática. En septiembre del 2020, que son los datos más recientes que he encontrado, en los países que han firmado algún tipo de acuerdo, se había publicado más de 200.000 artículos sobre la presencia de empresas chinas en ese país. 200.000 artículos de prensa notas, que son más de un 4% frente al mes anterior, y que además el tono general de los artículos, es decir, la influencia que tienen sobre la opinión pública, es cada vez más estable y positiva. Ya va desapareciendo a veces la crítica o el malestar, o al menos el cuestionamiento de esa presencia china, pero cuando hablamos de la ruta de la seda, ahí sí que tenemos mucha más neutralidad y resulta más cómodo hablar de una manera estable y positiva. Y esto es importante porque una de las claves de este proyecto, y voy acercándome para aterrizarlo en España, es que se investiga, se busca, se profundiza. Es decir, no es un proyecto efímero, porque cualquiera de los que estáis escuchándome hoy aquí y trabajéis con China, sabéis que China no renunciará a este proyecto. No tiene un sistema electoral que le obliga a rendir cuentas dentro de 4 años a nadie y, por lo tanto, una vez que el presidente inaugura este proyecto en el año 2013 y empieza en el desarrollo, esa va a ser una constante. Y puede cambiar el presidente americano y pueden recuperarse los grandes acuerdos intercontinentales o internacionales de distinto género que se iban desarrollando y que ha quedado un poco paralizados. China ya no va a renunciar a este proyecto, ni irá subiendo o bajando la intensidad en la medida en que le resulte interesante, y si a un proyecto a largo plazo que yo mantengo le sumo mis datos y mi crecimiento económico, la conclusión es clara. Por lo tanto, cuando yo públicamente defiendo o promuevo la presencia de España en este proyecto, digo que tenemos que estar ahí, pero tenemos que estar de forma confortable. Tenemos que estar de manera que nuestra soberanía, y la soberanía entendida desde muchos puntos de vista, no exclusivamente la soberanía política, nunca esté cuestionada, que nuestro modelo de vida, nuestros valores sociales, que todos los elementos que componen, aunque a veces desgraciadamente no los identifiquemos, lo que es el ser de España hoy, pues de alguna manera no debe estar nunca cuestionado por participar en un proyecto al cual nos podemos sumar, en el cual podemos aportar, pero que no ha nacido de nuestra factoría de proyectos nacionales. Bueno, nos sumamos a algo de un país con el cual tenemos, todo se ha dicho, unas buenas relaciones, ¿no? Bueno, no me paro mucho a los inicios. Todos sabéis que esto comienza con una conferencia del presidente Xi Jinping en Kazajstán, en la Universidad Nazarbayev en el 2013, y marca ese camino que compartirá y repetirá, aunque ya venía en algún momento, ya en el año 2008, tenía un discurso en el cual, sin hablar de la ruta de la seda, ya hablaba de la construcción conjunta de una comunidad de desarrollo común y de destino compartido, ¿no? Todo este proyecto está lleno de incertidumbres, ¿no? Es decir, es un proyecto para los chinos de eslóganes, grandes titulares, ¿no? El mundo en paz y armonía. Los que vamos a China vemos siempre esa especie de textos, de frases, de esos eslóganes que muchas veces en nuestro contexto carecen de sentido, no comprendemos o no evaluamos cuál es el alcance. Algunas dificultades de este tema. Cuando hablo de dificultades, yo ya me estoy posicionando como España, es decir, no estoy haciendo un discurso teórico, sino dificultades que tenemos, ¿no? Los que estamos un poco en esto día a día. Primero, los mapas, el concepto. Yo nunca he visto tantos mapas para definir lo mismo. Algunos llegan a Venecia, otros llegan a Duisburgo, otros llegan a Londres, otros llegan a Madrid, otros van a América Latina, otros van... Es decir, el propio concepto es un concepto no demasiado uniforme, ¿no? A veces está definido y denominado confusamente. Yo en el primer encuentro al que me invitan en China para participar en un debate sobre la ruta de la seda, me encuentro con mexicanos, con peruanos, con africanos, y estamos ahí todos participando. Pero formalmente, si nos quedamos con la definición que todavía entonces está haciendo el gobierno chino en aquel momento, es una ruta comercial, una ruta marítima, y todos los mapas llegan a Kenia, llegan a África en la ruta marítima, llegan a Europa, alguno el que más, a Lisboa, poder irnos a la parte más lejana a China del continente europeo, pero la realidad es que es un proyecto que tiene pretensiones mucho más grandes y que de alguna manera se va construyendo poco a poco.
En segundo lugar, la denominación. Uno ya no sabe lo que tiene que hablar, tiene que tener como su pequeño diccionario, ¿no? Hablamos de la nueva ruta de la seda, que es como más romántico porque nos conecta, como decía Felipe, con esa ruta histórica que en su momento pudo ser el modo mediante el cual el comercio entre Oriente y Occidente se desarrolló. Pero también hablamos del OBOR, One Belt, One Road, más recientemente del BRIC, el Belt and Road Initiative. Es decir, ni tan siquiera hay un modelo definido, porque utilizar nueva ruta de la seda da un elemento romántico, bonito, conectado con Europa, vinculado a un producto de tanto valor añadido y tan bello como es la propia seda, pero básicamente la antigua ruta comercial ya tiene poco de esto, ¿no? Eso era básicamente una ruta comercial que de alguna manera hemos identificado, ¿no? Hace poco participaba en un encuentro entre la ruta de la seda y el camino de donde de alguna también hay cierta factoría de pensamiento en estas dos ideas, lo mismo, son dos recorridos distintos que comparten lo que significa que el hombre se pone en camino, y eso siempre es interesante por lo que llevamos. Otra dificultad para su definición, intento acelerar un poco el tema, para que no paséis mucha hambre mientras me escucháis, es que tiene un impacto económico primeramente, pero para mí el impacto menos importante, en segundo lugar, suele ser el político, pero el que apenas se cite, para mí es fundamental, es el cultural y social. Si el proyecto de la nueva ruta de la seda, de One Belt, One Road, Belt and Road Initiative, o IRAI y LU, si lo decimos en chino, se plantee sin una base social y cultural, me parece que le deja los pies un poco de barro. O se crea una cultura en torno al camino de la seda, o se crea una cultura en torno al desarrollo y a las iniciativas humanas en este ámbito, o si lo basamos meramente en lo económico, va a depender de los vaivenes que la economía tiene o de la aparición de un nuevo proyecto económico, ¿no? Este proyecto, otra dificultad es que exterioriza, o mejor dicho, nos obliga a exteriorizar la desconfianza que tenemos hacia China. Es decir, China viene con un proyecto, ya vende un concepto y muchas veces la desconfianza hacia China sale. Y entonces vamos a interpretarlo en clave imperialista, en clave colonialista, en clave incluso militarista que puede llegar a ver. Cuando uno sabe que el modo que tiene China de hacerse presente en el mundo pasa por la defensa de sus propios intereses, y a veces decimos eso de China como si eso fuera malo, ojalá todos pensáramos como nación más en nuestros intereses, está basada, pero no tanto en modelos pasados como podría ser pues, el imperialismo americano, utilizando el tópico, o algún tipo de desarrollo en el pasado, ¿no? Es un modelo que tiene escasa presencia en la realidad española. En el mapa de las compañías españolas puede ser que se llegue a algún discurso o algún consejo, pero no ves personas expertas o especializadas en el tema, y en todo caso, bueno, pues si una gran empresa constructora española tiene un proyecto en Uzbekistán, lo hace en Uzbekistán, pero no lo va a contextualizar en el margen de la nueva ruta de la seda. Y las iniciativas reales españolas en este margen son ciertamente reducidas. Incluso esa presencia es escasa en los medios de comunicación, y si queremos tener información más allá de 4 artículos normalmente muy simplones o muy reducidos, porque los medios lo reducen por lógica, más allá de eso tenemos que ir a medios normalmente americanos o chinos para poder tener información en tiempo real de todo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender este concepto, tenemos que entender un poco las dificultades de comprenderlo, y por último, o por penúltimo, porque luego hablo de mi propuesta, tenemos que saber o que valorar que la ruta de la seda es el modelo chino de la globalización. O sea, es el modo que ellos tienen de expresar y desarrollar un modelo propio de globalización que no necesariamente tiene por qué coincidir con el que vivimos en Occidente, sin que yo haga ningún juicio de valor de nada, ¿no? En primer lugar, es una iniciativa unilateral. Ellos buscan socios, pero la iniciativa es suya. Y esto hace que al desconocimiento general del tema se vea con desconfianza. Luego, habla de un proyecto abierto, pero ¿quién tenemos por abierto? Cuando hay ciertas áreas, y esto está cambiando y va a cambiar más con el nuevo plan quinquenal, áreas de inversión o de presencia en China que están cerradas, donde el acceso es la aparición de la palabra que a mí me gusta más trabajar y comunicar cuando hablo de China: reciprocidad. Caminemos todo lo que podamos hacia la reciprocidad. No puede ser que nosotros estemos ampliando
y dando facilidades a la presencia china en Europa, porque aquí el discurso español está muy europeizado, lógicamente, mientras tenemos serias reservas y sectores con ciertas limitaciones. Una de las buenas noticias del nuevo plan quinquenal que comenzará el año que viene es que, bueno, parece que, por ejemplo, el sector financiero va a liberalizar más la presencia, ¿no? El modelo chino, el modelo de globalización, no está limitado a unas regiones preferentes. China tiene un círculo de países muy cercano que pueden estar históricamente vinculados con su concepto, que hablará un poco del sinocentrismo, pero la realidad es que ellos no se sienten especialmente vinculados con ningún tipo de región. No tienen una política, la tienen, pero expansionista, pero no tienen una bueno, somos un país asiático y este es nuestro área preferente. No, es difícil encasillarlos. Tienen en muchas vías proyectos de todo tipo y trabajan intensamente en Asia, intensamente en África, intentan trabajar intensamente en Estados Unidos, ¿no? Es la constante presencia del sinocentrismo. China se siente el centro y esto debemos que tenerlo en cuenta siempre. Nunca van a aceptar demasiado bien que les digamos que no lo son. Es algo interno, es algo de su cultura, es algo que llevan miles de años viviendo. Nosotros tenemos un concepto tan central, incluso en nuestra historia no lo hemos sido. El propio Imperio Español, en sus mayores momentos de expansión, tiene una estructura de virreinato, se hablaba de las Españas. No teníamos nunca un concepto especialmente hispanocéntrico, un hispanocentrismo, ¿no? Y por lo tanto no lo entendemos. Entonces, al entenderlos y saber que las autoridades viven con este sinocentrismo, tenemos que respetarlo y trabajar desde la aceptación del otro, ¿eh? En los mapas va a estar China en el centro y no podemos, si queremos trabajar con ellos, cuestionar algo que no es algo de impacto político, que también lo tiene, sino es algo de impacto existencial del propio pueblo. El propio nombre, China, Zhongguo, Imperio del Medio, Imperio del Centro, define la sensación o la percepción que ellos tienen de sí mismos y que yo no necesito romper para trabajar con ellos. De hecho, una de las claves de lo que yo voy a decir cuando planteo un poco alguna conclusión al final es trabajar para reducir el sinocentrismo. ¿Qué pasa si nosotros conquistamos una plaza vinculado con eso y de repente, de facto, porque trabajamos, porque tenemos actividad, tenemos un país que trabaja en la clave de la nueva ruta de la seda generando actividades sobre pues el sinocentrismo lo hemos desplazado de facto y estamos haciendo de España un centro de trabajo, vamos a llamarlo así, o de actividades vinculadas con esto. De facto, bien, tú puedes pensar lo que quieres pensar, pero hemos conseguido crear en España un espacio de referencia en el ámbito de la ruta de la seda, ¿no? El modelo de referencia, el modelo de las relaciones internacionales de China es un modelo preferente por relaciones bilaterales, flexibles pero bilaterales. Ojo, ahí tenemos que definir qué bilateralidad queremos, porque ellos podemos llegar a perder la identidad de que nuestra bilateralidad sea entendida o absorbida por Europa y que China no trabaje tanto en unas relaciones entre España y China, sino entre Europa y China. Y por lo tanto España se convierte como parte de Europa, pero puede perder o puede limitar. España en Europa, nosotros no hemos conseguido ser una referencia con China. Aunque les caemos muy bien, aunque tenemos unas vinculaciones históricas interesantes, aunque tenemos un potencial perfecto que llevo muchos años reivindicando, la realidad es que ni remotamente hemos conseguido llegar a la altura de Francia o de Alemania en su contacto, ¿no? Antes de aterrizar la parte española, también añado, pues hombre, la situación que tienen otros países, también para que nos quedemos con esto como referencia. Es decir, Macron visitando China, el presidente francés, dijo que el One Belt One Road podría convertir a dos países asociados en estados vasallos, ¿no? Italia y China firmaron un memorándum de entendimiento, un MOU, sobre la Belt and Road Initiative, el BRI. Italia no es el único estado miembro de la Unión Europea que han firmado ese tipo de acuerdo. Grecia, Portugal, Letonia, Croacia y Bulgaria los han firmado ya. España tuvo la oportunidad de firmarlo en la visita del presidente Xi Jinping en noviembre del 18 y no lo hizo. Es decir, que la realidad es que hay dos países que han optado por un modelo distinto, ¿no? Incluso China está haciendo una apuesta muy llamativa y me lo voy saltando porque lo ha dicho la anterior ponente, a invertir en países, vamos a llamarlo, poco seguros o poco desarrollados. Por ejemplo, importantísimo el caso de Pakistán y la apuesta que está haciendo de China. De hecho, China hace que en los últimos años el PIB de Pakistán creciera muy notoriamente y tiene una intensísima relación. Yo he asistido
en uno de estos eventos a la presencia de un exministro de Asuntos Exteriores pakistaní en un evento sobre la ruta de la seda en China. Bueno, realmente la acogida, el despliegue hacia él era absolutamente espectacular. Pakistán, más allá de la dependencia que le pueda generar y que pudiéramos discutir, Pakistán ha sacado un resultado notorio y tangible en relación con China, ¿no? Incluso hablamos de los préstamos chinos, que hay países que no los van a poder pagar. La propia Naciones Unidas avisó en el 2017 del riesgo financiero que eso no ponía eso, el caso de Sri Lanka, ¿no? En el cual China le presta 1.500 millones para un puerto industrial dentro de su collar de perlas de puertos y el mismo año 2017 Sri Lanka no podía pagar la deuda y China concedió, y así le dio al gobierno de China un usufructo del puerto durante 99 años. Es decir, que por eso parece que este proyecto tiene o ha tenido una mayor recepción en países pues, no demasiado desarrollados o con unas democracias menos maduras o con problemas institucionales o permanentes un poco más serios, ¿no? Sin embargo, eso no significa que nosotros no podamos tener muchos puntos de conexión. Antes de llegar a España, puedo hablar de la Unión Europea. Las emisiones geoestratégicas en Asia Central se pueden hacer conjuntamente cooperando con este proyecto. Intentar que Asia Central deje de ser una zona de conflictos y que resolvamos eso, abriría muchísimos mercados de los cuales muchísimas empresas españolas se pueden beneficiar. La propia Belt and Road Initiative o la nueva ruta de la seda, ya sabéis que con los nombres se usa de todo tipo, es de facto una soft diplomacy, el soft power chino que intenta ganar aliados asegurándose rutas comerciales y sobre todo asegurándose que van a seguir dotados de los recursos que China va a necesitar para poder seguir creciendo. Es una batalla pequeña que China gana y la gana sin ningún tipo de conflicto, sin presencia militar, sin bases militares, sin injerencia en los gobiernos o en los sistemas políticos de los países. Simplemente capta aliados, establece infraestructuras, genera suministros y poco a poco va cambiando la propia percepción de sí mismo, ¿no? Voy aterrizando para España para intentar no pasarme de la hora. Evidentemente, la nueva ruta de la seda puede suponer para España un importante incremento de muchas cosas que citaré, ¿no? Quizá la más importante y la más visible sea el famoso tren, ¿no? Pero, sinceramente, lo que debería haber sido el inicio y un impulso, a veces es casi la única expresión. Y yo, de alguna manera, y me permitís esa concesión personal, el tren, que me parece algo interesante y que además creo que en los últimos meses, con ciertos cambios en la gerencia, ha pegado un empujón significativo, no puede ser lo único que podamos decir que funciona o que existe en ocasiones en la nueva ruta de la seda entre España y China. Es un elemento anecdótico, ¿no? De hecho, no tiene sentido que si yo marco nueva ruta de la seda en Internet ayer, lo que me encuentre son pues que la Fundación BBVA ha hecho en las becas Leonardo, ha dado un ganador, una persona, Guillermo Abril, redactor del País Semanal, que tiene un proyecto sobre el peso de China contando la historia de un tren y tal. Pues no deja de ser curioso que en las 3 últimas semanas la única noticia, nueva ruta de la seda que Google me genera cuando marco nueva ruta de la seda de España, sea, con todo el respeto, un proyecto de comunicación periodístico que está muy bien, pero no me pueden decir que una gran compañía logística o de líderes sectores ha hecho un acuerdo o ha simplemente hecho un acercamiento o un MOU o algo vinculado con la ruta de la seda. Por lo tanto, España, a través de este proyecto, puede ampliar unas importantes relaciones comerciales, no solamente con China, puede ser el camino para una estrategia para Asia Central. España no puede ser un país más, ¿no? España tiene que ser un país con un proyecto propio y ocupar el espacio, ¿no? De hecho, la propuesta que yo insisto cuando me piden en foros que hable de eso para España está basada en 2 grandes premisas. La tercera, ser rutas comerciales, es consecuencia de las otras. Pero, por una parte, yo convertiría a España en un espacio de promoción, desarrollo, pensamiento e investigación. O sea, creo que España ponga recursos para profundizar y ser un espacio de pensamiento sobre la ruta de la seda, que más allá de su nombre es un proyecto global que permite el desarrollo de los pueblos y donde España puede tener una buena participación, pero también jugando un rol, que es el rol de puente. Estas son las ideas que a mí más me gustan, ¿no? Jugar puente. No somos el final de la ruta, no somos un sitio más en la ruta, España puede ser un puente. España es un bridge con Hispanoamérica, el mayor hub aéreo, las relaciones culturales, las relaciones idiomáticas, la vida,
todos los siglos de historia común con Hispanoamérica en un puente que sale desde España, Europa, un puente desde España a Europa, un espacio donde es muy Chinese friendly, muy confortable para la inversión china, que no tenemos ni hemos tenido grandes conflictos de ningún tipo con China y donde las condiciones ambientales, laborales, etcétera, etcétera, permite que esa implantación de headquarters de intereses chinos para Europa se puede posicionar, e incluso en el norte de África, donde además de los enclaves españoles tenemos raíces culturales y relaciones comerciales evidentemente cercanas para decirle a los proyectos chinos, a los proyectos conjuntos en la ruta de la seda, que España es un magnífico espacio para trabajar con Marruecos, con Túnez o con Argelia, por decir ejemplos muy concretos en el norte de África, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que ver es hasta qué punto somos capaces de avanzar en este sentido. Voy acelerando para intentar no alargarme demasiado. Por ejemplo, nosotros tenemos desde hace 2 años, ganamos el concurso público de la representación de la ciudad de Madrid en China para la atracción de inversiones. Somos la única ciudad española y creo que la única ciudad europea que tiene oficina de representación de la ciudad, que reivindica el concepto de ciudad. Cada vez los países en atracción de inversiones pasan a un segundo lugar. Y hoy la gente es la marca ciudad. Madrid, Barcelona, Nueva York, Berlín, París, es la marca ciudad. Estamos trabajando en eso. En el pasado hemos tenido que superar muchos desencuentros. Las investigaciones o las actuaciones, las instituciones judiciales contra dirigentes chinos o el propio edificio Wanda. Pero cuando hemos superado todo esto, nos hemos encontrado un gran confort. Hay una voluntad importante en muchos ámbitos de China. Y esto es experiencia directa, nosotros hemos estado con cerca de 200 empresas chinas que han manifestado su voluntad de invertir en España. Otra cosa es la dificultad que tenemos de tener proyectos de inversión interesantes, documentados, como en información económica, como en los planes de negocio, pero interés lo tenemos. Otro elemento importante que quiero destacar es que la presencia diplomática institucional. Nuestro personal diplomático en China es muy poco numeroso y las visitas institucionales reducidas. El COVID indica un tiempo de parálisis, pero la realidad es que hay países, Alemania, Merkel, que visitan constantemente China y los cuerpos diplomáticos de estos países están creciendo y nosotros tenemos todavía una presencia diplomática muy baja. La ruta de la seda necesita una operación jurídica y política. Fijaros que hay varios sistemas jurídicos, desde el civilista ordinario al common law, incluso países con un sistema islámico, incluso sistemas híbridos. Por lo tanto, para poder trabajar en el ámbito de la ruta de la seda, y ese sería un magnífico proyecto de investigación en España, una aproximación jurídica, política, una cámara de arbitraje, expertos. No tenemos suficientes expertos que puedan investigar en áreas como algunas de las que voy a decir ahora y en las cuales la presencia española puede ser determinante. El turismo, siendo una potencia turística que va a perder lo que ha sido su gran legado, seguimos siendo el país que mejor atrae el turismo, el que mejor desarrollos turísticos hace, el que pone en valor destinos. Trabajemos y con expertos cómo podemos poner esto en el proyecto de la Ruta de la Seda. El idioma y la cultura. Tenemos un gran idioma, hablado mucho y una cultura muy fuerte y que tiene mucho que aportar a la humanidad. Otro ámbito de trabajo, transporte y logística, infraestructuras y construcción. ¿Qué podemos decir de un país que tiene a grandes empresas de construcción entre las más importantes del mundo? Y que muchas veces son expertos en desarrollos y modelos que otros no pueden aspirar a conocer. El agroalimentario. No porque el agroalimentario no solamente es voy a venderles productos a estos mercados, que por supuesto, ¿no? Sino el desarrollo agroalimentario, la explotación, el marketing. Hay tantas y tantas áreas del sector agroalimentario que dominamos y donde somos potencia mundial, ¿no? ¿Cuál sería, y perdonad que voy un poco acelerando, pero quiero un poco dejar espacio por si hay alguna pregunta, ¿cuáles serían las propuestas concretas que yo hago, ¿no? Primero, la creación de una iniciativa público-privada que promueva la presencia española en un proyecto tan poliédrico como este. Pero añado, quizás solo privada. Quizás no es necesario depender de lo público para que lo privado, que es el motor de la sociedad española, muchas veces no pueda activar, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto de una entidad patronal vinculada con esto. Es que igual no tiene, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, público-privada, ¿no? Crear mecanismos de cooperación de la presencia española en claves de eficacia. Mirad, si algo tengo claro
es que los peores enemigos de la presencia española en China son los otros españoles. No compartimos información, tenemos serios problemas de competencia. Fijaos el vergonzoso problema en la Cámara de Comercio Española al que hemos asistido. Yo no sé quién tiene la razón, pero la marca país se resiente muchísimo cuando pasan este tipo de cosas. No somos capaces los empresarios españoles en estar juntos en China pacíficamente y colaborando como hacen tantas y tantas cámaras de comercio y tantas instituciones, ¿no? El soporte legal. Si hay un mundo de proyectos, ¿realmente vamos a ser capaces de participar en proyectos? Pues hagamos soporte legal conjuntamente. Mediación y arbitraje. No os podéis imaginar la cantidad de proyectos y de cámaras de mediación y arbitraje que están surgiendo en este tema en China, ¿no? O incluso crear un think tank, un espacio de desarrollo de ideas. Oye, juntémonos académicos, con el mundo empresarial, con la financiación, con el ámbito público y digamos, oye, vamos a conocer todo esto, vamos a ver todos los países, vamos a ver qué podemos hacer y demos la vuelta, pensemos, ¿no? Bueno, yo básicamente, porque quiero terminar ya definamos el modelo propio. España tiene posibilidades de tener un rol protagonista en el nuevo proyecto de la Ruta de la Seda. Ese rol pasa por no ser unos receptores pasivos de posible inversión o presencia de compañías chinas, sino buscar nuestro sitio, buscar participar de un proyecto que nos sintamos parte de él y que al sentirnos parte de él ayudemos a definirlo. De hecho, muchas veces, y esto también lo destaco algunas veces, la Ruta de la Seda no es un proyecto institucionalizado, no hay tantos organismos, no hay unos megacongresos de países como una especie de ONU, organismo parecido. Es una dinámica, una iniciativa, una puesta en marcha. A veces una pequeña inspiración a un cierto modelo de hacer las cosas. Por lo tanto, hay mucho que podemos construir sobre él y creo que debería ser y saldríamos muy beneficiados si fuésemos capaces de ponerle nombre y apellido a esta colaboración y optáramos por pasar de ser meros comparsas a ser protagonistas y pedirle a la nueva Ruta de la Seda lo que a nosotros nos gustaría que fuera. Puede ser un elemento fundamental en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento económico, en el empleo de nuestros hijos, en la venta de nuestros productos, en el crecimiento del PIB y también, por qué no decirlo, en que España recupere y busque también un lugar en el mundo. Muchas gracias y perdonad el acelere, pero no quería dejarme nada sin el tintero. Víctor, muchísimas gracias a ti. Efectivamente, la hora es la que es. Voy a proceder a leer alguna de las preguntas.